Luis Díaz se convirtió campeón de la Premier League con el Liverpool de Slot. Es la primer Premier que logra el colombiano desde que llegó a la Premier League, al fútbol inglés. Hoy acá en A Un Toque vamos a estar analizando y comentando qué tal fue su temporada en el 2024. Bueno, Diego, tenemos segundo colombiano que logra la hazaña de ganar la Premier League. El primer colombiano que lo hizo fue Juan Guillermo Cuadrado con el Chelsea. Creo que es la temporada 2014 y 2015 que logra ser campeón Juan Guillermo. No tuvo mucho protagonismo, pero igual suma dentro del palmarés de títulos que logran los jugadores colombianos en el exterior. Em, Luis Díaz logra su quinto título con el Liverpool. Ha ganado la Copa de Liga, ha ganado la Community Shield y la FA Cup. Y ahora se suma a su palmarés el ganar la Premier League con el Liverpool de Slot, que creo que tuvo buen inicio porque dio continuidad a cosas que traía con el Liverpool de Klopp. Sumó cosas como es el tema de la posesión, tener, digámoslo, un poco más de pausa en esos ataques, pero hubo momentos, Diego, en el que se dudaba de la titularidad de Luisito Díaz en este Liverpool, ¿no? Fue cuestionado, inclusive por los mismos colombianos, por obviamente algunas malas participaciones que tuvo en la selección Colombia y algunos malos tramos que tuvo en cuanto a su paso en esa temporada en el Liverpool de Slot, porque sí o sí hubo un duelo de posición o de titularidad entre Gakpo y Luisito Díaz. Tanto así que ante el mal rendimiento que tuvo Darwin Núñez, se utilizó a Luisito Díaz como delantero, pero ya vamos a hablar, Diego, más adelante de qué tan beneficioso fue el haber tenido a Luis Díaz como un delantero puntero dentro del sistema de Slot en el Liverpool. Pero entremos en materia. ¿Cómo le pareció la temporada de Luisito Díaz que dentro de tantos cuestionamientos creo que ha sido la mejor temporada en cuanto a revelación, no como jugador revelación, sino a revelación en cuanto a adversidades tuvo el colombiano en el fútbol exterior y también pues algunos malos tramos que tuvo en la selección Colombia? Creo que termina de buena manera, creo que termina su participación la termina con un buen rendimiento en una posición que no es la suya, pero en la que termina, digamos que teniendo una cierta adaptabilidad en ciertos, digamos que en esa posición, agregándole ciertos registros a su juego que ya venía agregándole en temporadas pasadas, sobre todo porque ya en temporadas pasadas, digamos que estaba tocando ciertas zonas por dentro, pero obviamente jugar como centro delantero, como ese delantero de área, pues le exige otras cosas a Luis Díaz, pero creo que al final termina sacando adelante la temporada. A ver, a mí me parece que en cuanto a registros, me parece una muy buena temporada por parte del colombiano. No creo que haya sido la mejor temporada en cuanto a la expresión futbolística, o por lo menos en cuanto al nivel que a mí me gusta de Luis Díaz o al jugador que a mí me gusta de Luis Díaz, pero creo que, vuelvo y digo, termina sacando la cara, termina sacando adelante esta temporada, ganándose la titularidad de una posición que no es la suya y termina siendo clave en cuanto a registros, en cuanto a soluciones que estaba teniendo, digamos que en cuanto a esas dudas que estaba teniendo el de tener Neerlandés en esa posición, entonces termina, digamos que siendo titular, ganando su puesto y aportando en cuanto al funcionamiento y en cuanto a los registros. Pero vuelvo y digo, no es la temporada en que mejor me ha gustado Luis Díaz, porque incluso, creo que para mí la temporada pasada, más allá de que no tuvo los registros que sí tuvo en esta temporada, a mí personalmente la temporada pasada, sobre todo un tramo en donde yo vi un Luis Díaz que de verdad estaba cargando con el peso, pero es verdad también de que el Luis Díaz que estaba jugando, o ese Luis Díaz que alcanzó ese nivel en el Liverpool la temporada pasada, era un Luis Díaz que jugaba como extremo en su posición habitual. Entonces, hay que darle, digamos que, mucha valía y
y elogiar mucho lo que ha hecho Luis Díaz en esta temporada, sacando la cara en una posición que no la suya. De hecho, en cuanto a registros, creo que es la que mejor tiene. Tiene esta temporada 16 goles y 5 asistencias, a comparación de la temporada anterior, que tuvo 13 goles y 5 asistencias, teniendo en cuenta que en esta temporada aún no acaba la cantidad de partidos, aunque ya hayan ganado la liga. En cuanto al promedio de asistencias, está en el promedio que habitualmente tiene, entre 5 y 3 asistencias por temporada, pero sí la cuota goleadora sumó. No sé si el haber sido, Diego, como delantero centro en algunos tramos de los partidos de la temporada sirvió para de pronto acercarlo mucho más al área, quizás limitarle más en cuanto a lo que es su virtud más grande, que es el tema de la gambeta y los duros uno contra uno, pero acercarlo más a un registro que de pronto mucha gente lo critica en cuanto a es la cuota goleadora. De hecho, ante la ausencia de Salah se le criticó mucho eso. Era el registro de gol que tuviera respecto a lo que a lo que tenía Salah. Inclusive se le cuestionó en momentos importantes cuando Salah tuvo la ausencia y era el llamado a llevar la batuta ofensiva del equipo. Luis Díaz se le criticaba en ese aspecto, obviamente por el tema del registro de gol, entendiendo también un poco que Luis Díaz no es un goleador, es decir, puede sumar en ese tipo de aspectos, pero la mayor virtud que tiene Luis Díaz es su capacidad de encarar desde la banda hacia carriles interiores o generar oportunidades de gol, acercamientos de gol al equipo, al equipo frente al arco rival. Pero creo que, o mejor dicho, le voy a hacer esa pregunta y es, ¿cree que la figura futbolística de Luis Díaz sumaba más o tenía mayor efectividad o gustaba más con el Liverpool de Klopp que con este Liverpool de Slot y por qué? Sí, por lo menos a mí, digamos que a ver, el mejor Luis Díaz, el que a uno lo deslumbró en el Junior y con el que uno se emocionó y con el que uno se divertía, se asemeja mucho más a Luis Díaz de Klopp que a Luis Díaz de Slot. Y hay una cosa que eso lo veníamos charlando y se viene comentando bastante en el último tiempo, desde su llegada a Inglaterra. Luis Díaz ha perdido de pronto ese atrevimiento, esa picardía, ese atrevimiento de ir hacia adelante, de gambetear, de que si digamos que perdía en una gambeta la intentaba nuevamente, y creo que en eso esta temporada no hemos visto a ese Luis Díaz, si bien digamos que hubo un tramo, sobre todo en este último tramo, en estas últimas fechas, sí vimos ese Luis Díaz que nos gusta, o que por lo menos a mí me gusta. La realidad es que a nivel general Luis Díaz se volvió un jugador que jugaba mucho a lo seguro, al pase atrás, tratar de que el equipo no perdiera el balón. No era ese Luis Díaz que lograba en ese uno contra uno desequilibrar y ganar de pronto la banda, acumular rivales y liberar a sus compañeros, etcétera. Pero también está la otra parte. Hay una cuestión que nosotros le pedíamos a Luis Díaz en la temporada pasada y que incluso lo hablamos en la previa al inicio de esta temporada, y era que Luis Díaz tenía que, obviamente, seguir teniendo ese nivel, pero agregarle en los registros, tener un poco más de impacto en el marcador y en cuanto a los registros, eh, no llegar a los registros que hace Salah, porque es bastante complicado, pero sí elevar en cuanto a sus participaciones en los goles. Y creo que esta temporada lo termina haciendo. Hasta qué punto, y esa es la pregunta, hasta qué punto es contraproducente de que Luis Díaz se enfoque mucho más y al ser un jugador que va más por dentro, que digamos que ocupa una posición más de centro delantero, hasta qué punto es contraproducente ponerlo como centro delantero, jugando más en el área, y restarle esas virtudes y todo lo que puede llegar a generar en la banda. Entonces, hay que, digamos, que poder equilibrar ambas cosas. Hasta qué punto es bueno que Luis Díaz impacte en el marcador,
pero contrarresta un poco lo que él puede llegar a generar por fuera y en el juego como tal, el impacto que puede llegar a tener sobre sus compañeros y rivales, y hasta qué punto de pronto alejarlo del área para que él pueda explotar muy bien sus virtudes, pero que no impacte mucho en el marcador. Habrá que ver, compensar mejor esas dos cosas, sobre todo de cara a la próxima temporada, diría yo. Estaba un poquito viendo las estadísticas o comparándolas contra la temporada 23-24 a la temporada actual 24-25 de Luis Díaz. De hecho, inclusive dentro del mapa de calor es muy similar la temporada anterior a la temporada actual, más allá de que Luis Díaz haya jugado en esta temporada como centro delantero, no lo hizo tampoco en muchos partidos, fue en algunos partidos por una cuestión, creo yo, también de necesidad ante el bajo rendimiento de Carlos Núñez, de Darwin Núñez, ante las conscientes lesiones de Diego Jota, que digamos que era el jugador a ser el suplente o el relevo en ese tipo de posición, que además creo que Diego Jota sumaba mucho más de lo que hacía Darwin Núñez en los partidos. Y evidentemente necesitaba juntar un poco de los jugadores efectivos que tiene en la plantilla en ese once titular. A un jugador como Gakpo y a un jugador como Luis Díaz. Obviamente fue Luis Díaz quien estuvo en esa tipo de posición de jugar por dentro en ese carril central. Pero haciendo el comparativo del 24-25 al 23-24 de las dos temporadas de Luis Díaz, los números son muy parecidos. Por ejemplo, en cuestión de pases, las grandes ocasiones creadas en la temporada 24-25 de Luis Díaz durante su temporada fueron 8. Si miramos un comparativo de ese mismo número en la 23-24, las grandes ocasiones creadas en la temporada anterior en la Premier League de Luis Díaz fue de 5. En la temporada anterior, las ocasiones claras falladas de Luis Díaz, siendo más un extremo que propiamente un punta, como lo jugó en algunos partidos, tuvo 13 ocasiones claras falladas en cuestiones de ataque la temporada pasada. En esta temporada actual, de lo que llevamos de Premier League, tiene 9, es decir, se redujo como 4 puntos más o menos en comparación de la temporada pasada. Es decir, en algunos tramos sumó y en otros tramos bajó. Pero lo cierto es que siempre subo en cuanto a nivel estadístico, muy parejos y también en cuanto a mapas de calor. Yo, eh, yo quería preguntar una cosa y es si de pronto el estilo de Slot pasó a perjudicar un poco a Luis Díaz, porque al generarle un poco de pausa y a no ser tan vertiginoso en los ataques, quizás, y obviamente ante lo que usted mencionaba sobre tener mucho más pase de seguridad en esas posesiones, obviamente se le quitó el atrevimiento a Luis Díaz a de pronto no permitir que el equipo se partiera como si se podía partir con el equipo de Liverpool, porque con el Liverpool de Klopp era un vaivén de ataques y de transiciones de defensa-ataque y de ataque a defensa, porque era un vaivén de un equipo en cuanto a la parte física. Aquí ya era un equipo mucho más pausado en cuanto a las formas de poder atacar, aunque guardaba cosas con Klopp, pero no sé si ese estilo o esa dinámica de tener mucho más pausa dentro de las posesiones le pudo afectar un poco más a Luis Díaz en ese sentido, en ser mucho más, buscar mucho más la seguridad que el atrevimiento. Me iría más por esa parte, Diego, porque sí es verdad que no vimos, inclusive en el inicio de temporada, no veíamos a ese Luis Díaz en esos duelos uno contra uno, sino que ya fue inclusive después de que pasó de ser un punta a otra vez pasar a la parte de las bandas, a hacer ese duelo uno contra uno en banda, volvió a tener muy buenos partidos y en partidos decisivos para el Liverpool a sacar registros importantes y que se vieran reflejados en el marcador. Sí, sí, sí. Digamos que de pronto el tema de, de las cuestiones que priorizaba Slot, de tratar de que sea un equipo que tenga un poco más de control del juego y de los partidos, a diferencia de lo que era el equipo del Liverpool de Club,
digamos que trae también consigo un cambio en el juego de Luis Díaz. Pero creo que hay otra cosa que sí me parece importante señalar, que lo terminó señalando su merced. Hay una cuestión de que, si bien, vuelvo y digo, no, ya no, por ahí le falta ese carácter y esa rebeldía, creo que en esencia el juego de Luis Díaz se trata de rebeldía y de esencia, y de rebeldía y de atrevimiento, de buscar engañar y encarar. Y creo que en los partidos, estos finales, en estas últimas fechas, donde en algunos partidos pudo aparecer un poco más en la banda, se le volvió a ver esa versión de Luis Díaz post fecha eliminatoria con Colombia, que creo que fue uno de los mejores, lo comentamos, fue uno de los mejores jugadores de Colombia en esa doble fecha de eliminatorias. Y después de esa doble fecha de eliminatorias, en la realidad que Luis Díaz volvió a tener esa chispa y se volvió a encender esa llama de ese jugador que nos gusta y que impacta mucho más en el juego a partir de esas virtudes que tiene en el uno versus uno. Y vuelvo y digo, nosotros que hemos defendido tanto a Luis Díaz, digamos que las críticas que a veces lo hacemos es porque sabemos el jugador que es y sabemos lo que puede llegar a impactar a través de esas virtudes que Luis Díaz tiene, y es ese atrevimiento y ese carácter que siempre ha mostrado desde el Junior, desde el Barranquilla. Es ese carácter que le permitió en esta temporada, con jugando en otra posición, con algunos baches, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, que termina haciendo que Luis Díaz termine cerrando una muy buena temporada con el equipo inglés. Hablemos ya, Diego, para ir cerrando, y es el tema de lo novedoso que tuvo la temporada de Luis Díaz, y es jugar como un delantero punta. No jugó como un falso 9, fue como un delantero punta, que obviamente por las características que él tiene no es un jugador habituado a hacer o ir directamente al choque y al duelo con los defensas rivales, pero sí es muy bueno en cuanto a las lecturas de atacar espacios, por más cortos que sean o diferentes que sean, jugar de atacar espacios a espalda de un lateral a jugar ya dentro de un eje o un cuadrado, se puede decir seguro, de un equipo en cuanto a la estructura defensiva, en esos duelos con los dos centrales, y muchas veces también en esos cuadrados de seguridad que se hacen en los equipos actualmente con el doble 5 o el doble pivot. Muchas veces también líneas de 5 para poder reforzar en cuanto a la parte numérica esa parte central de la fase defensiva de los equipos. ¿Qué tanto le benefició, Diego, a Luis Díaz jugar como un delantero centro, y qué tanto le quitó? Porque hay de las dos cosas, ¿no? Tanto le dio una alternativa a Luis Díaz, tanto de ser titular en ese equipo de slot, que estaba siendo en ese momento un jugador mucho de alternativas, es decir, de alternar la titularidad con la suplencia, y además en cuanto a la parte futbolística, la parte táctica, cómo le beneficiaba y qué tanto le quitaba al estilo de juego de Luis Díaz el jugar como un delantero punta. Hay una cosa que yo mencioné al inicio y es que, a ver, y lo mencioné al inicio de la temporada cuando Slot lo probó como centrodelantero. Luis Díaz ya en el Liverpool y ya en la selección Colombia con Néstor Lorenzo, digamos que con roles distintos, se podría decir, estaba ya tocando esas zonas por dentro. Ojo, obviamente una cosa es arrancar como Ajá. extremo o como delantero en banda, que como punta, como centro delantero, partiendo de los centrales, son dos cosas diferentes, son dos contextos diferentes, pero digamos que esas zonas que Luis Díaz está empezando a tocar como centro delantero, ya las había estado explorando tanto en Selección Colombia como en la última temporada con Jürgen Klopp, porque incluso en la última temporada con Jürgen Klopp, yo muchas veces vi partidos en los que Luis Díaz se soltaba de su banda para jugar y aparecer hasta la otra banda, digamos que apareciendo un poco con Salah. Entonces, digamos que eh, tocar zonas por dentro no era algo raro para Luis Díaz, pero obviamente había otra exigencia porque él partía como centro delantero. En cuanto a qué le quitó, pues obviamente digamos que aislarlo de la banda es aislarlo de las situaciones, del contexto,
de esas Beta. zonas donde Luis Díaz puede llegar a generar mucho más juego o en donde se puede llegar a sentir mucho más cómodo a partir de las virtudes y de las características que él ha tenido, pero por dentro, digamos que le generó esa sensibilidad para poder jugar en carriles internos. Yo recuerdo varios partidos, incluso llegué a comentarlo, a elogiar un poco. Hubo un partido por Champions League, no me acuerdo con quién fue, en donde Luis Díaz supo detectar muy bien en qué zonas a espalda de la línea de mediocampistas activarse, sobre todo sobre ese sector derecho, inclinado, digamos que estaba un poco más recostado sobre ese sector derecho, aparecía bastante bien ahí, giraba, controlaba, entonces digamos que en ese sentido le puedo agregar un poco más de sensibilidad a su juego para jugar en esos, digamos que en esos espacios reducidos y poder girar y poner el arco de frente. Entonces creo que le agregó eso, un poco más de lectura en cuanto a saber qué zonas pisar, porque ya lo dijo su merced, Luis Díaz, por obvias razones, no es un jugador o no es un centro delantero que busque forcejear, busca el duelo, sí, pero lo busca de otra manera, no busca forcejear físicamente con el rival en ese sentido. Entonces, le agregó un poco más de cierta lectura y de cierta finura para jugar a espalda de línea de mediocampistas y de juego interno en ese sentido. Pues, gente, hasta acá el video de Luis Díaz como campeón, segundo colombiano que se corona campeón de la Premier League después de Juan Guillermo Cuadrado en el Chelsea en la temporada 2014 y 2015, si la memoria no me falla. Muy buena temporada de Luis Díaz, más allá dentro de las críticas que hubo tanto en la selección Colombia como lo hubo también en su momento en el Liverpool, logró dar eh, la vuelta a un momento tan adverso para Luis Díaz, que era ser suplente dentro de un club que lo vio y lo fichó como la próxima estrella que podría tener el Liverpool, y que dentro de esas expectativas ha estado la crítica y la crítica muy fuerte hacia el colombiano, pero ha logrado darle un reversible a esa situación y ser uno de los jugadores más importantes de esa temporada del Liverpool en cuanto a la parte de registros y obviamente dentro de la parte futbolística. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok, en nuestra cuenta de X como @ a un toque raya el piso co y acá en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.